Italia, el último territorio salvaje. Érase una vez un mundo espléndido en el corazón del Mediterráneo, cubierto de bosques, praderas, lagos y ríos. Pero el nivel del mar subió cientos de metros, cubriendo montañas y llanuras. Plantas y animales sucumbieron bajo las olas. Cerdeña, el mundo perdido de Tirrenia. Cerdeña, el corazón del antiguo continente de la Tirrénida, sigue hoy en día a merced del mar, azotada por la violencia de un viento que no deja de soplar y de levantar olas embravecidas. Las olas baten contra las rocas, erosionando poco a poco la segunda isla más grande del Mediterráneo, que ya ha perdido a muchos de sus habitantes originales debido a su turbulento pasado. No obstante, siguen quedando algunos. Entre los supervivientes de aquella trágica e inmensa inundación había algunas plantas aferradas a las rocas, unos cuantos pajarillos y, lo más importante, una rana. Solo ella puede contar la verdadera historia de la mítica Tirrenia. El Discoglossus, también llamado sapillo pintojo sardo, es un anfibio, como las ranas y los sapos, pero muy primitivo. Debe su nombre a su peculiar lengua que la diferencia de los sapos y las ranas. Tiene forma de disco y está fijada a la boca para que no pueda salir de ella. La mera presencia de este anfibio es una de las pruebas más convincentes para demostrar la existencia del legendario continente perdido de la Tirrénida. El Discoglossus está muy extendido por el sur de Francia, Córcega, Cerdeña y en 3 islas del archipiélago toscano: Montecristo, Capraia y Giglio. No puede bañarse en el mar porque el agua salada abrasaría su delicada piel. Así que su presencia en estos territorios actualmente separados por grandes extensiones marinas solo puede explicarse por la antigua conexión terrestre que había entre ellos. Esto confirmaría la existencia de una región que los antiguos llamaron Tirrenia y que hace tiempo quedó sumergida bajo el mar. Este pequeño anfibio sobrevivió igual que un náufrago con ganas de vivir, refugiándose en charcas profundas y escondido entre los peñascos. El Discoglossus podría considerarse como un fósil viviente. Se muestra más activo durante la noche, cuando no tiene que soportar el abrasador sol del Mediterráneo. En las noches más tranquilas y frescas es fácil escuchar su débil canto. En cuanto amanece, tiene que protegerse del sol. Cerdeña es el territorio más agreste de la antigua Tirrenia. Es la segunda isla más grande del Mediterráneo y la primera en cuanto al buen estado de su flora y fauna. Muchas especies de plantas y animales son endémicas. No se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y las que también están presentes en el resto de Europa han desarrollado hábitos diferentes al vivir en Cerdeña.
Las grajillas anidan entre los nuragas, que son construcciones megalíticas del 2000 a.C. Tienen forma de cono truncado y fueron construidos por los antiguos sardos usando enormes piedras redondas. Los nuragas servían para defender los pastos y proteger los rebaños. En la actualidad dominan una pradera de pastos silvestres, hogar de muchas especies de aves. Entre ellas destaca el sisón, un ave poco común, pariente lejana de la grulla. En el mar de hierba se levantan antiguas rocas de granito similares a los copie de la sabana y coloreadas por los líquenes y las plantas que las cubren. La costa occidental de Cerdeña sufre habitualmente las violentas ráfagas de Mistral que retuercen los árboles hasta darles formas muy peculiares. Pero hoy es uno de esos pocos días de calma que hacen de Cerdeña uno de los destinos más solicitados por los turistas nórdicos. En estos acantilados solitarios se escucha una suave música, el sonido del viento, las olas lejanas y las llamadas de las aves marinas que están anidando. A diferencia de sus primos europeos, que anidan en los árboles de las riberas fluviales, estas 20 parejas de cormoranes han escogido los acantilados para anidar. Son muy pocas parejas, pero se han adueñado del antiguo acantilado de arenisca de la península de Sinis. No hay ninguna duda de que les gusta el mistral y el aire salado, el rugido de las olas y el cielo despejado. Es una colonia pequeña porque la comida disponible en esta zona del mar no sería suficiente para alimentar a una población mayor. Las aguas cálidas y cristalinas del Mediterráneo no son tan ricas en nutrientes como las de mares más fríos. Por eso, las cadenas tróficas son más cortas y no se forman las grandes concentraciones de peces propias del Atlántico Norte que atraen a millones de aves marinas. Para conseguir comida, los cormoranes de Sinis acuden a las lagunas saladas de las proximidades llenas de salmonetes y lubinas, unos caladeros perfectos para estos torpedos negros. Al empaparse de agua, su cuerpo pesa mucho más y funciona como un submarino con los tanques llenos. Tras la pesca, los cormoranes descansan mientras se secan las plumas y tienen que pelear por los mejores posaderos. Por la tarde, regresan al acantilado para pasar la noche protegidos de posibles peligros. Hay una razón histórica por la que apenas vive población humana en la costa occidental de Cerdeña, especialmente en la península de Sinis: la malaria, que hizo estragos en la zona hasta el siglo pasado.
Las tradicionales faenas pesqueras en la laguna han sido declaradas pesca sostenible. Así continúa en armonía con la conservación de aves migratorias de gran relevancia internacional que residen en ella. Las garzas han establecido aquí su colonia de nidificación, con una densidad de población muy superior a la de los cormoranes. Hay garzas reales, garcetas y garcetas moñudas, pero la mayor proporción de parejas es de una de las garzas europeas más pequeñas, la garcilla bueyera. Esta especie vive en Italia desde hace poco. Las primeras parejas se instalaron en Cerdeña en 1985, lo que reforzó el vínculo entre Tirrenia y África, donde es una especie muy común que vive en compañía de grandes animales herbívoros. Aquí hace lo mismo, aunque tiene que conformarse con vacas. Las garcillas bueyeras encuentran todo tipo de insectos entre las pezuñas de las vacas. Es el alimento básico de su dieta. Han fundado una colonia superpoblada, caótica y ruidosa, pero así pueden quedarse cerca de su territorio de caza. Cada pareja defiende celosamente su intimidad, luchando agresivamente por cada centímetro cuadrado de espacio vital del follaje. Entre ellas también hay garcetas que parecen evitar con cierto desprecio el caos organizado por las garzas. Las garcetas escogen las ramas más fuertes para construir sus nidos en los pinos. Su territorio de pesca habitual es la orilla del lago, pero a veces se aventuran hasta la orilla del mar. A diferencia de las garcillas bueyeras y las garcetas, la garcilla cangrejera prefiere vivir en soledad, pero en este lugar eso es mucho pedir. Las aves, tanto las adultas como las crías, tienen una extraordinaria habilidad para encontrarse en medio de tanta confusión. Los adultos reconocen su propio nido y a sus polluelos y tienen puntos de aterrizaje reservados. Los polluelos distinguen a sus padres entre la multitud basándose en detalles que han memorizado y les exigen comida a ellos y solo a ellos. Es una cuestión de supervivencia. Cualquier error o confusión de identidad puede tener serias consecuencias. Según van pasando las semanas, bajo los árboles se forma una capa de excrementos ricos en fosfatos y nitratos, además de conchas que sirven para fertilizar el suelo. Es como una compensación. Las aves indemnizan a los árboles por los daños causados por el guano. Como algunas plantas terminan secándose a causa de los excrementos, el año que viene las aves tendrán que alejarse unos metros buscando una zona más frondosa donde ocultar mejor su nido y sus crías. Al formarse la colonia se establece una jerarquía que se aplica también a la distribución de los nidos. Las garzas reales se instalan en los árboles más altos.
Son el doble de grandes que las garcillas bueyeras y se imponen sin necesidad de recurrir a la violencia. El periodo de tiempo durante el que estas especies ponen huevos es muy amplio y por eso sigue habiendo parejas incubando. Mientras que en otros nidos hay polluelos de todas las edades. Los mayores ya están en la parte más alta esperando ansiosamente el botín de sus expediciones de caza y pesca. Al regurgitarlo corren el riesgo de resultar heridos por el afilado pico de estos polluelos hambrientos. En esta época aumenta notablemente la demanda de comida. En cada nido hay hasta 3 polluelos que comen más que un adulto. La caza de las presas más pequeñas aumenta exponencialmente en el lago y en los campos que se extienden hasta la costa, que se van secando a medida que avanza el verano. En las horas de más calor, lo único que pueden hacer los polluelos y los adultos es utilizar la garganta para dispersar el calor. Es un sistema de refrigeración tan sencillo como eficaz. Y está integrado en el cuerpo de estos animales pequeños y robustos acostumbrados al sofocante clima africano. Si pierden el agarre, pueden caer al suelo y exponerse al abandono de sus padres. Solo tienen una posibilidad de salvarse y de seguir luchando por la supervivencia: cazar moscas. Afortunadamente son muy abundantes, siempre y cuando no pase un zorro en ese preciso momento. El ambiente es tan ruidoso que se adivina la colonia de garzas desde cientos de metros o incluso kilómetros. El depredador lo sabe, pero también sabe que las garzas tienen picos muy afilados y que les gusta mucho usarlos. El viento cálido propaga olores muy intensos, y muchos los asociamos a la comida porque provienen de plantas aromáticas que usamos desde la antigüedad, como mirto, siempreviva, tomillo u orégano, que crecen de forma silvestre en las garrigas de Cerdeña. Aquí, las grajillas han aprendido a cazar abejas. Para muchos animales, incluso terrestres, el mar y los arrecifes son entornos ideales donde encontrar comida. La marta es uno de los pocos mamíferos terrestres de Cerdeña, y no se lo piensa 2 veces a la hora de recorrer la base de los acantilados en busca de comida. En las charcas que se forman en las rocas suelen quedarse cangrejos, moluscos y peces atrapados, presas fáciles para este depredador. De hecho, hay un buen número de cangrejos dándose un festín con el cadáver de un pez que ha llegado aquí arrastrado por las olas. Estos cangrejos son muy rápidos y ante cualquier sospecha salen huyendo entre las rocas hasta llegar al mar. Manejan sus pinzas con la delicadeza y la precisión de un comensal japonés experto en el uso de los palillos.
El único problema surge al repartirse el botín. En una esquina, los pequeños cangrejos de roca, delgados y rápidos. En la otra, lento y vigoroso cangrejo amarillo. Parece que el combate se decanta a favor del cangrejo amarillo, que es todo un peso pesado, y arrastra el botín hasta su refugio. Pero al final no tiene más remedio que compartirlo con sus primos, los cangrejos de roca. Son solo peso pluma, pero muy luchadores. Frente a la costa de Sinis, que es una estrecha franja de tierra, se encuentra la isla de Mal di Ventre, la zona más occidental del mar Tirreno. Aquí encontramos a otra superviviente de la antigua tierra sumergida por el mar. Una araña. La viuda negra europea. La misma especie que vive en el sur de Francia y en la península italiana. Esta araña, pariente de la infame viuda negra de Norteamérica, no construye grandes telarañas, sino que se limita a fijar algunos hilos fuertes de seda debajo de las piedras, suficientes para atrapar al más robusto de los saltamontes. La mordedura de la viuda negra europea podría ser letal para una persona. En Cerdeña la temen y la admiran, y le han dado un nombre mitológico: Argía, una de las hijas del rey de Argos. La argía vive entre las piedras y los arbustos de esta pequeña isla deshabitada que, con su escasa vegetación, está sometida al estrés de la sequía y del exceso de sal. Esta es una hembra, con el abdomen negro y 13 lunares rojos. No hay rastro del macho. Posiblemente tuvo un desgraciado final provocado por ella. Si no, no sería viuda. Ahora la araña se asegura de que ningún enemigo amenace los huevos que hay en el capullo de seda del que nacerán cientos de arañitas. Y desde luego no temen en absoluto a los habitantes más ruidosos de la isla de Mal di Ventre: las gaviotas. A primera vista todas las gaviotas son iguales, pero la gaviota patiamarilla y la gaviota de Audouin son tan diferentes como un mar en calma y uno embravecido. La gaviota de Audouin es más pequeña. Tiene el pico rojo y las patas grises, además de unos hábitos diferentes. A diferencia de la gaviota patía amarilla, que es versátil y se adapta a cualquier entorno, la de Audouin es un depredador marino que vive en nichos ecológicos muy reducidos, porque solo se alimenta de peces pequeños y de cefalópodos que tiene que capturar en alta mar. De todas las especies de gaviotas que existen, la de Audouin tiene el honor de ser exclusiva del Mediterráneo. Es una de las aves menos comunes de Europa y está incluida en la lista roja de especies amenazadas, un triste privilegio que comparte con otras especies europeas. Una de las amenazas a las que se enfrenta son sus enormes vecinos de pico amarillo, que no dejan de robar sus huevos y asesinar a sus polluelos. Las gaviotas patiamarillas son progenitores cariñosos, pero se muestran despiadados con las crías de los demás, incluso de su propia especie. Por eso deben vigilar constantemente a sus polluelos y evitar que se metan en líos, algo muy habitual entre aves tan violentas.
En el extremo noroccidental de Cerdeña, las rocas del Cabo Cachia emergen de aguas cristalinas. La pureza del agua se debe a las fuertes corrientes submarinas del mar abierto de las Baleares. Esta es la ruta de migración de los grupos de calderones que se dirigen hacia el norte. En ocasiones suman la compañía de dos de los animales más grandes del océano, el rorcual común y el cachalote. Las rocas están cubiertas de palmeras enanas y arbustos de hoja perenne. En este hábitat, las pequeñas aves insectívoras como la curruca rabilarga se esconden fácilmente entre los matorrales. Este macho ha salido de entre la maleza para controlar su territorio, pero solo por un momento. Enseguida vuelve a refugiarse entre las espinas que evitan que el ganado devore estos arbustos. Algunas de estas plantas viven muchos años, pero son muy pequeñas. La roca no les permite crecer mucho más. Son como bonsáis naturales. Las hojas son coriáceas y suelen contener sustancias que repugnan a los herbívoros. Algunas están cubiertas de una pelusa que, además de protegerlas del sol, retiene el agua en el interior de la hoja. En muchas especies, los tallos se agrandan para almacenar agua y las hojas se transforman en espinas para reducir la transpiración y defender a la planta de los herbívoros. El agua es el factor que más condiciona el desarrollo de la vegetación. La lluvia es muy escasa y las plantas han aprendido a utilizar las diminutas gotas de agua pulverizadas por las olas que rompen en las rocas. El ganado ha sustituido a gran parte de los herbívoros silvestres y ha ayudado a la supervivencia de los últimos buitres leonados. Se alimentan de los cadáveres de ovejas, vacas y caballos que mueren por enfermedad o accidente. Los grandes buitres y los cuervos son capaces de devorar un cadáver en cuestión de minutos, cumpliendo así una función vital para mantener limpio el medio ambiente. Una vez saciados, con el buche lleno de comida, vuelven a sus nidos del Cabo Cachia en el escarpado acantilado calcáreo que el óxido de hierro de las rocas ha teñido de rojo. Los buitres jóvenes están a la espera en repisas estrechas y cavidades.
Tienen una envergadura de casi 3 metros y pesan tanto como un pavo, pero pían como si fueran gorriones. La población en Cerdeña sigue siendo numerosa, y algunos llevan pequeños localizadores que funcionan vía satélite. La información obtenida revela que hay un intercambio constante de individuos entre las colonias españolas, francesas, norteafricanas y británicas. Las intensas relaciones internacionales de nuestros amigos alados tienen su centro en Cerdeña, que funciona como el pívot de un equipo de baloncesto. Las rocas en las que han fundado su reino descienden abruptamente hasta el profundo mar cristalino. Aquí también anidan las gaviotas patiamarillas, que ponen sus huevos en las grietas de las rocas y bajo los arbustos, bien protegidos del sol. Las parejas se forman tras un largo cortejo y se mantienen unidas durante muchos meses. Otean el horizonte desde el acantilado a la espera de que pase alguna pequeña ave migratoria agotada de su largo vuelo. Aunque siempre tendrán que dejar vía libre al halcón peregrino, mucho más rápido y con una vista extraordinariamente aguda. Los polluelos de halcón crecen a poca distancia del estruendo de las olas rompiendo contra las rocas. Para los halcones, los cabos que se adentran en el mar son miradores excelentes desde donde avistar aves migratorias en la lejanía. Este progenitor ha cazado una paloma que no tuvo tiempo de refugiarse entre las rocas. El Cabo Caccia es una de las pocas zonas calcáreas de Cerdeña. Gran parte de la isla está formada por un escudo granítico originado en su pasado volcánico. La roca caliza, por el contrario, se forma en el fondo del mar por sedimentación de restos orgánicos como los esqueletos de infinidad de diminutos organismos marinos, el coral entre ellos. El agua de la lluvia disuelve la caliza con ácidos y da forma a las rocas, excavando túneles profundos y grandes cavidades que todavía no han sido exploradas en su totalidad. La tenue luz que llega al interior ha permitido que se forme una pátina verde de algas unicelulares. Aquí, las rocas están plagadas de agujeros de mejillones dátil que son litófagos y excavan la piedra caliza. El rastro que han dejado a varios metros por encima de la superficie del agua es una prueba de los cambios en el nivel del mar. Tarde o temprano volverá a ocurrir. Esta vez a causa del efecto invernadero que está provocando el deshielo de los polos. En las rocas del Cabo Caccia habita también uno de los moradores más comunes y extendidos del mar Tirreno: la lagartija roquera. Pertenece a la superespecie de lagartija tirrena que con sus variados colores vive en todas las zonas que sobrevivieron a la catástrofe geológica que hizo desaparecer Tirrenia bajo las olas. Es capaz de soportar el calor del sol y de aprovechar el rocío y el agua de los alimentos. Está perfectamente adaptada a este hábitat tan difícil y se arrastra buscando insectos para masticarlos con sus potentes mandíbulas. Este pequeño animal tiene una capacidad asombrosa para sobrevivir en unos cuantos metros cuadrados de rocas batidas por las olas, azotadas por el viento y abrasadas por el sol. Hay lagartijas viviendo en una roca estrecha de unas decenas de metros de largo y que está a pocos metros del mar. Quizá llegaron a bordo de alguna balsa natural.
Los animales terrestres, como lagartos, anfibios o mamíferos, no pueden cruzar el mar. Su presencia o su ausencia permite a los biogeógrafos reconstruir la historia antigua de este territorio y el papel que ha desempeñado el ser humano desde tiempos remotos. Muchos de los reptiles y anfibios que viven aquí son originales de Cerdeña. Estamos seguros del carácter autóctono de especies ancestrales como el Discoglossus y las salamandras de las cavernas, pero es evidente que las ranas verdes fueron traídas aquí por los humanos. Al igual que en Australia, el hombre introdujo en Cerdeña muchos animales terrestres, sobre todo mamíferos. Incluso los ciervos que viven aquí llegaron a bordo de los trirremes cartagineses desde la cordillera del Atlas, más allá de Cartago, donde hoy está Túnez. Actualmente hay más de 3000 ciervos viviendo entre los densos encinares, pero antiguamente era un animal poco común y receloso por la caza furtiva. Los bosques estaban plagados de trampas y cepos. A diferencia del ciervo rojo europeo, tiene la frente oscura, casi negra, y se aparea durante el verano, por lo que los cervatillos nacerán en febrero con pastos verdes y abundantes, gracias a las lluvias del invierno. Al amanecer, los ciervos se acercan a la playa para conseguir la sal marina que trae el viento y se deposita en las hojas de las plantas. Para llegar deben cruzar las dunas de Piscinas, las más altas del Mediterráneo, y lo hacen al descubierto. Aquí en Cerdeña no hay lobos ni ningún otro depredador del ciervo, por lo que su población aumenta sin control. Es un entorno difícil, y algunas especies establecen relaciones exclusivas, como la desarrollada con los escarabajos estercoleros que se alimentan de excrementos de ciervo. Un hilo de agua recorre la arena, y en las cercanías se concentra la vida de los otros pocos mamíferos que habitan Cerdeña. Entre ellos, la liebre. Las aves migratorias que viajan entre África y Europa hacen escala en estas islas. Son aves muy pequeñas. El papamoscas mediterráneo, por ejemplo, pesa tan solo 10 gramos. Pero son unos viajeros extraordinarios que han cruzado el desierto y el mar, orientándose con el sol y las estrellas hasta llegar a los bosques y campos de Europa y Asia, donde anidan.
En otoño, cuando regresan desde el norte para invernar en África, se enfrentan de nuevo a un viaje agotador y peligroso, con el riesgo añadido de cruzarse con un halcón de Eleonora, la gran rapaz con alas en forma de guadaña que vuela como un relámpago y que está a la espera en los acantilados. El halcón de Eleonora pone sus huevos al final del verano y cría en otoño, a diferencia de las demás aves. Pero cuentan con una gran abundancia de comida gracias a los millones de pequeñas aves que llegan a la isla buscando comida y refugio. También son aves migratorias, y cuando las crías hayan crecido, emprenderán un largo viaje hasta Madagascar. En el extremo noroeste de Tirrenia, una franja de mar de apenas unos kilómetros de ancho separa Cerdeña de la montañosa isla de Asinara, un escudo de rocas metamórficas y graníticas cubierto de matorral mediterráneo. Este lugar no solo es inaccesible, sino que ha sido hasta hace poco un lugar del que no se podía escapar. Era una prisión de máxima seguridad, pero especial, donde los presos tenían permitido criar burros, cabras y ovejas. Así podían complementar su escasa dieta y sobrellevar mejor el aislamiento de su condena. En Asinara hay un reptil que nos dice mucho sobre Tirrenia. El eslizón ocelado es una especie de lagarto con extremidades cortas. Está emparentado con los que habitan en Túnez y Lampedusa, por lo que también puede considerarse una prueba de la antigua conexión entre Tirrenia y el norte de África. Esta pequeña criatura es insectívora, pero también come frutas y verduras que están llenas de agua. Otra criatura de origen africano es quizá la mariposa más llamativa de la región, la mariposa del madroño. Pertenece al mismo género que las mariposas tropicales de África y es su representante más septentrional. Suele encontrarse en los madroños, de cuyas hojas se alimentan las orugas. El Mistral se ha levantado y las olas baten violentamente durante días y días contra la milenaria armadura de granito de la costa, hasta que, poco a poco, van remitiendo. Hay quien ve la tormenta como una bendición. La lluvia ha llenado los charcos y las pozas y ha despertado a los Discoglossus. Hoy, al igual que hace millones de años, empezarán a aparearse en cuanto comprueben que el agua retenida es suficiente para la metamorfosis de sus renacuajos.
actualidad, Asinara es un parque nacional y tiene que hacer frente a la expansión de los burros asilvestrados que están provocando un fuerte impacto en el matorral mediterráneo. Pero sigue conservando todo su encanto. Es una montaña de granito rodeada de un mar cristalino en el que nadie ha pescado desde hace más de un siglo. Es un gran experimento biológico que ha sido posible gracias a una decisión firme. Y no lo olvidemos, el sufrimiento de aquellos prisioneros y carceleros que hicieron de esta isla un mundo aparte. Testigo de la antigua Tirrenia. La tierra sumergida por el mar. Italia, el último territorio salvaje.